Welcome to the Ag News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Se suspende la pertenencia de Rusia a las Naciones Unidas. Estamos aquí con un acontecimiento que conmocionará a todo el mundo. Los principales países de las Naciones Unidas han acordado en gran medida retirar a Rusia de las Naciones Unidas. Además, el presidente ucraniano Zelensky hizo unas declaraciones extremadamente importantes sobre el ingreso de su país en la OTAN. El presidente de Ucrania anunció que su país será el 33º miembro de la OTAN, después de Finlandia. Veamos juntos los detalles de estos importantísimos acontecimientos. El injusto intento de ocupación lanzado por Rusia en el territorio de Ucrania continúa. Desde el comienzo de la guerra, la principal preocupación de la opinión pública mundial ha sido la tensión entre Rusia y Ucrania. Las agresivas acciones de Putin suponen una grave amenaza para el Estado ucraniano y para el mundo entero. Por esta razón, los países occidentales se han puesto del lado del Estado ucraniano contra la injusta invasión rusa. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra, la gran influencia de Rusia en las Naciones Unidas parece haber traído polémica. Será lógico para todos. Pero el hecho de que el mes pasado Rusia presidiera el Consejo de Seguridad, una de las organizaciones más importantes del mundo, suscitó la indignación de la opinión pública. No es aceptable que el delegado de Putin tuviera voz en las Naciones Unidas y siga teniéndola. El hecho de que Rusia sea uno de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad hace que continúe la injusta ocupación del Estado ucraniano. Esta guerra, que comenzó como resultado de las acciones agresivas y expansionistas del líder ruso, continúa con las acciones de ocupación del Kremlin. Es increíble que este comportamiento siga existiendo en el seno de las Naciones Unidas. Tampoco hay que olvidar que el ingreso de Rusia en las Naciones Unidas se obtuvo injustamente. Inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia, con un movimiento repentino, reunió a los miembros de las Naciones Unidas bajo su propia estructura. Mientras que 14 países se beneficiaron de este derecho durante la Unión Soviética, Moscú se hizo oficialmente con esta membresía de forma injusta. Rusia, que ha ganado gran poder de esta manera, sigue utilizando esta autoridad con frecuencia durante el intento de ocupación sin sentido en Ucrania. Rusia, que bloqueó las negociaciones con su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se ha convertido en el centro de las críticas. Según las informaciones recibidas, otros estados que tienen derecho de veto en el Consejo y están a favor de la justa causa de Ucrania han empezado a trabajar en la suspensión de la pertenencia de Rusia al Consejo. La presidencia del Kremlin en el Consejo de Seguridad en abril causó gran malestar en la comunidad internacional. Los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido están trabajando juntos para excluir a Rusia de las Naciones Unidas. La situación a la que las acciones agresivas de Putin han llevado al mundo es realmente insoportable. El orden de cooperación que ha existido durante años está a punto de romperse por la ambición personal de Putin. Y como todo el mundo sabe, nuevas crisis están en camino. El Kremlin no se abstiene de tomar medidas para aumentar día a día la tensión existente. La utilización de su autoridad en las Naciones Unidas para continuar su injusta ocupación de Ucrania es una de ellas. Parece muy probable que en los próximos días nos encontremos con acontecimientos muy importantes. Con el trabajo conjunto de otros países con derecho a veto, Rusia está muy cerca de ser eliminada. No se sabe cuál será el impacto de este desarrollo. Pero una cosa está clara. No sería una sorpresa que en poco tiempo se suspendiera la pertenencia del Kremlin a las Naciones Unidas. El líder ruso está tomando medidas para alterar el orden existente en el mundo con sus increíbles políticas. La ocupación rusa, que ha comenzado en los territorios bajo soberanía de Ucrania, tiene una importancia crítica. El deseo del líder ruso de devolver a su país a sus vastas fronteras anteriores a la Unión Soviética podría conducir a acontecimientos muy peligrosos para el mundo. Por esta razón, las potencias occidentales deben continuar su política conjunta para detener las acciones del Kremlin. Los demás países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, a excepción de Rusia,
son claramente conscientes de esta situación. La República Popular China también está de acuerdo con los demás estados en que las acciones agresivas de Putin deben cesar. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos días se suspenda la pertenencia de Rusia a las Naciones Unidas. Podemos decir claramente que los acontecimientos que tendrán lugar en un futuro próximo serán seguidos de cerca, por todo el mundo. Otro acontecimiento importante en nuestro boletín está relacionado con la visita de Zelensky a Finlandia. Los líderes escandinavos y el dirigente ucraniano se reunieron en Helsinki, la capital de Finlandia. Durante la reunión, Zelensky felicitó a Finlandia por convertirse en el 31º miembro de la OTAN. También declaró que es extremadamente importante que Suecia se convierta en el 32º miembro de la OTAN, completando los trámites en un plazo muy breve. El dirigente ucraniano también hizo declaraciones críticas sobre el ingreso de su país en la OTAN. Zelensky compartió que la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN es importante para Ucrania. También es un hecho que Ucrania debería ser incluida en la OTAN tras el fin de los ataques de Rusia. El líder ucraniano sigue deteniendo a las tropas invasoras rusas dentro del frente gracias a la enorme ayuda enviada a su país por la OTAN. Parece claro que Ucrania será incluida en la OTAN tan pronto como el injusto intento de invasión de Rusia llegue a su fin. A Putin ya no le queda poder para impedirlo. El líder ruso, que inició el intento de invasión despreciando la independencia de Ucrania, se ha enfrentado a un enorme fracaso en su nombre. El hecho de que Finlandia se haya convertido en miembro de la OTAN y que Suecia lo vaya a ser pronto es una muy mala noticia para el Kremlin. Lo más probable es que la inclusión de Ucrania en la OTAN suponga el fin de la carrera política del dirigente ruso. Las declaraciones realizadas en los últimos días por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aumentan las probabilidades de que el ingreso de Ucrania figure en el orden del día de la cumbre que se celebrará en julio. El ingreso de Ucrania en la OTAN podría formalizarse en la cumbre que se celebrará en Vilna, capital de Lituania, en julio. El Kremlin está casi indefenso. La política agresiva y expansionista del líder ruso no está dando resultados. Ha comenzado la cuenta atrás para la conclusión con éxito de la justa lucha del Estado ucraniano. Las victorias del heroico ejército ucraniano desde la línea del frente parecen continuar con los desarrollos políticos. El Kremlin continuará siguiendo furiosamente estos desarrollos. Al líder ruso no le quedan bazas que jugar. La inclusión oficial de Ucrania en la OTAN podría poner fin a un cuarto de siglo de gobierno de Putin. El mundo entero está pendiente de este acontecimiento. Veamos qué más veremos en los próximos días. ¿Qué opina de estos acontecimientos? ¿Cree que se suspenderá la pertenencia de Rusia a las Naciones Unidas? ¿Qué significado tienen para ti las declaraciones de Zelensky? ¿Crees que Ucrania se convertirá en el 33º miembro de la OTAN? Sus opiniones son bienvenidas en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos. Nos vemos en nuestro próximo boletín. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.